Hola, ¿qué tal? Hasta ayer, buenos días. Eguerdión. Vamos a hablar de desarrollo sostenible porque el Euskadi Askuntza se embarcó hace ya más de 3 años en una historia que abarca además muchas disciplinas y que por eso mismo tiene unos resultados que a veces es difícil de evaluar, ¿no? Porque es ahora cuestión de poner en orden todo ese material que se ha ido recogiendo durante tanto tiempo, ¿no? Pues efectivamente. Bueno, todo partió de un análisis previo, ¿no? Que, bueno, pues nuestro actual modo de vida, como sabemos ya prácticamente todos, es insostenible y hay que poner un poco las piezas fundamentales para encarar el futuro que nos va a exigir cambios estructurales importantes, ¿no? Y para sentar las bases de este futuro, lo que hizo Euskadi Askuntza es poner en marcha un proyecto sobre desarrollo sostenible en el que reunió a más de 300 expertos de los ámbitos económico, social, empresarial y universitario que han estado este tiempo trabajando hasta culminar esta fase, por lo menos la fase actual, en la presentación el pasado día 15 del Palacio Euskalduna de un plan de acciones ya concreto de propuestas para encarar el futuro de una manera más racional. Está con nosotros Juan Luis Moragues, que es director del programa especial pluridisciplinar sobre desarrollo sostenible. Juan Luis, hola, bienvenido. Hola, buenos días. Decimos pluridisciplinar. Yo no sé si en todas las disciplinas había ya de entrada la misma sensibilidad, porque uno se imagina que quizás la gente que trabaja en el ámbito más social puede tener algo más de sensibilidad que, no sé, en el económico, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, nosotros pensábamos así, pero en la práctica nos hemos sorprendido muchísimo al ver muchísimos matices y aspectos que en origen no teníamos contemplado, ¿no? ¿Suelen encajar bien? Encajan fenomenalmente. Una de las experiencias, conclusiones, ¿no?, que hemos sacado de todo este trabajo es que nos gusta a todos participar en trabajos de reflexiones compartidas y participativas. Yo creo que hay una cultura subyacente, ¿no?, en el país de diálogo y de hablar y de compartir y de ver aspectos que no veíamos, etcétera, mucho mayor de lo que aparentemente se ve, ¿no? Uno, Juan Luis. Uno. Oye, en una primera fase vosotros os planteasteis 2 preguntas de arranque, ¿no?, que serán ¿qué está sucediendo y en qué nos afecta? Oye, entonces, en síntesis, ¿cuáles fueron las respuestas que encontrasteis a estas 2 preguntas? Bueno, ¿qué está sucediendo? El primer impacto es que lo que está sucediendo son fenómenos muy profundos a escala global. El cambio climático es un tema muy potente. La energía, probablemente el agotamiento de un modelo energético basado en los hidrocarburos baratos y que han sido el motor de toda la economía del siglo XX, se nos va de las manos. Realmente la demanda a nivel mundial empieza a ser superior a la capacidad de ofrecer los hidrocarburos necesarios para los desarrollos de todos los países, sobre todo con la entrada de China e India. Y a partir de ese momento, ese ejemplo concreto de cómo se están agotando los límites de las materias primas, como es en este caso la energética, nos descoloca completamente y nos hace comprender qué es esto del desarrollo sostenible, ¿no? Ese era el diagnóstico, que era la primera parte, saber qué estaba sucediendo y cómo nos afectaba. Y ahora se proponen las acciones concretas. ¿Qué tenemos que hacer o qué deberíamos de hacer para conseguir ese desarrollo sostenible? Bueno, nosotros después de casi 3 años de trabajo y no solo desde la dimensión de expertos, sino sobre todo de expertos en un proceso participativo. O sea, no ha sido un trabajo de erudición, sino un trabajo de confrontación de distintas opiniones. Llegamos a la siguiente propuesta. Planteamos varios objetivos, pocos. El primero de ellos es que tenemos que diseñar un modelo de progreso genuino y duradero para Euskal Herria. Para nosotros eso es desarrollo sostenible. Y cuando hablamos de progreso es como alternativa, digamos, a un modelo de crecimiento. Probablemente igual no necesitamos crecer mucho más, no necesitamos tener mucha más producción, tener mucho más consumo, etcétera, sino lo que queremos ir es a un modelo de bienestar que podamos perpetuar, que podamos prolongar, que podamos hacer que sobreviva y que nuestros hijos puedan también disfrutar de ello. Genuino porque hay que conectar con las raíces profundas de este pueblo, con sus respuestas culturales, con su forma de resolver los problemas y desde luego tenemos que pensar siempre en clave de que esto tiene que ser duradero, tiene que resistir los retos, ¿no?, y los embates que sin duda el futuro nos va a deparar, ¿no? Oye, Juan Luis, yo ayer leí una entrevista con el ex canciller alemán Helmut Schmidt que decía que las democracias actuales pues padecen o adolecen de una anomalía estructural. Él lo definía así, una anomalía estructural que consiste en que por un lado
somos conscientes de que nuestro modelo crea injusticias globales, desequilibrios, evidentemente, como los que acabas de escribir. Pero perdería las elecciones quien se presentara a un plebiscito diciendo que vamos a acometer estos cambios y esto va a suponer un sacrificio, una rebaja, una matización en nuestro nivel de vida. ¿Esto no es de alguna manera la paradoja de los opulentos, que es la que padecemos? Yo creo que sí, yo creo que sin duda como problema está bien planteado, ¿eh? Ahora, la solución, nosotros intuimos que tiene que venir desde la perspectiva de un cambio de paradigma, ¿eh? Cuando hablamos de un cambio de paradigma significa que hay que remover, probablemente se están removiendo de por sí las bases del pensamiento, y entonces lo mismo que algún día alguien dijo que la Tierra no daba vueltas, que el Sol no daba vueltas alrededor de la Tierra, sino que era al revés, pues probablemente alguien tendrá que empezar a decir que lo que realmente le importa a los ciudadanos y a la gente son los problemas de verdad, y que de cara a las elecciones no sé qué debate habría, pero tendría que haber un reajuste. Probablemente la gente, sabiendo cuáles son los problemas de verdad, pues igual modificaba sus comportamientos políticos, ¿no? ¿Y cómo se modifica el comportamiento de toda una sociedad? La manera de pensar de una sociedad, porque estamos hablando no de un cambio puntual de decir voy a cerrar el grifo, estamos hablando de algo mucho más serio, de decir estoy dispuesto a no crecer sino a desarrollarme mejor. Bueno, nosotros lo que pensamos es que ese cambio tiene que venir de un respeto muy profundo a las personas. Yo creo que este país no tiene riquezas, no tiene petróleo, no tenemos minas de oro, etcétera, no tenemos grandes riquezas, pero tenemos una riqueza humana impresionante. Hay toda una sociedad que con un nivel de formación como nunca jamás en la historia hemos tenido, y yo creo que ahí está nuestra fuerza y está nuestro capital. Entonces yo creo que el primer paso es el respeto muy profundo a ese conocimiento y a esa percepción que millones de individuos, varios cientos de miles de individuos, ¿no?, día a día estamos percibiendo, y en la capacidad de resolver los problemas. Nos ha sorprendido mucho, por ejemplo, la cultura empresarial en relación con estos temas de desarrollo sostenible. Cuando nosotros pensábamos que no iba a ser fácil el diálogo entre ONGs, empresas y demás, pues nos hemos llevado sorpresas muy interesantes. Por ejemplo, el mundo de la empresa es relativamente susceptible de encajar con relativa facilidad soluciones a problemas concretos siempre y cuando entren dentro de los objetivos que se han planteado. Entonces, si una empresa tras todos estos temas medioambientales estaban al margen y demás, pues no hacía ni caso, pero en el momento en que eso puede significar que puede haber importantes perjuicios económicos, por ejemplo, que en un momento determinado una multa le puede hacer mucho daño, que un cierre parcial le puede hacer daño, que sus competidores le pueden denunciar porque están asumiendo unos costes superiores por hacer medioambientalmente mejor las cosas, etcétera. Bueno, empezando a plantearse, bueno, nosotros por qué no, y resulta que con muchísima rapidez buscan mecanismos operativos, de toma de decisiones, de cambios de materias primas, incluso de las próximas inversiones ya las orientan de otra manera, etcétera, y se reorientan con mucha facilidad frente a esto. Sin embargo, la sociedad civil, que teóricamente somos todos fantásticos, muy majos y demás, pues resulta que en la práctica no cambiamos los comportamientos ni para atrás, ¿no? Nos cuesta muchísimo. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, del uso del transporte público. Es verdad que habría mucho que hablar porque habría que desarrollar más transporte público, en fin, es una responsabilidad compartida. Sí. Pero en eso tampoco parece que estemos demasiado implicados. Claro, yo creo que hay muchos mensajes contradictorios y las personas nos acomodamos a una serie de hábitos y bueno, seguramente esa modificación de comportamiento requiere de una acción, yo creo, de liderazgo institucional importante. Ese es el problema, ¿no?, que tenemos en este momento muy ocupadas, vamos a decir así, las instituciones con problemáticas dispersas, vamos a decir, legítimas seguramente todas ellas, pero nos falta una visión de conjunto, nos falta una visión de cómo reequilibrar unos aspectos con respecto a los otros, en definitiva cómo hacer pues eso, una política de transporte que sea más eficiente, que la población lo utilice, etcétera. La tecnología evidentemente es un apoyo muy importante, pero no es la panacea. Yo creo que la panacea está en los medios de comunicación. Yo creo que tenéis ahí una labor muy eso bonita. Te quería preguntar yo, porque la pedagogía social evidentemente es una de las patas fundamentales del banco, ¿verdad? Entonces, a este respecto, Juan Luis, ¿a ti qué te parece? ¿Que mandamos las señales adecuadas desde los medios de comunicación?
Yo creo que mandamos señales muy contradictorias, ¿no? Y yo creo que el mundo por ejemplo, el mundo de la publicidad, lógicamente responde todavía a esquemas más arcaicos, donde parece ser que los consumidores respondemos mejor ante modelos un poco fantasiosos de categoría social, de consumo, etcétera, que son realmente poco interesantes de cara a sostener esto, a sujetarlo, ¿no? Y que no se nos desparrame por ahí, ¿no? Que no se nos caiga. Y sin embargo, por otro lado, a veces se mandan mensajes pues igual catastrofistas, ¿no? Porque se busca pues lo espectacular de la noticia, ¿no? Con el cambio climático, etcétera. Entonces, siendo todo eso verdad, la clave está en cómo conseguir mandar señales correctas a la sociedad y al mercado. Por ejemplo, la fiscalidad es una herramienta muy clara de señales, ¿eh? Una fiscalidad determinada puede reorientar comportamientos de una manera bastante clara. Otros países lo están haciendo, ¿eh? Sí, sobre lo que están haciendo otros países, ¿hay modelos donde ya nos podemos ir fijando que veamos algún resultado? Sí, hay muchos países que están trabajando muy en serio, con mayor o menor éxito, pero sí, hay. Nosotros nos hemos fijado mucho en el Reino Unido porque son buenos teóricos, aunque luego en la práctica igual no son tan buenos, ¿eh? Bueno, pues Juan Luis Moral, que es director del programa social pluridisciplinar sobre desarrollo sostenible de Escuela Junta, que supongo que como es un tema que ya ven que va para largo, iremos hablando de ello a menudo, además. Gracias, Juan Luis. Venga, gracias Juan. Agur. Las 11:55 minutos.